linfocitos B. La primera parte obviamente va a ser muy semejante porque vamos a hablar todo lo que tiene que ver con ontogenia de linfocitos B. Si bien vamos a ver algunas consideraciones particulares de esta progenie, es muy semejante a la de linfocitos T. Sabemos que son células de la inmunidad adaptativa que tienen su mismo origen en el progenitor mieloide, en su progenitor, la célula madre pluripotente, perdón, CD34 positivo, que luego se diferencian en el progenitor mieloide y progenitor linfoide, del cual se originan los linfocitos B y linfocitos T. Como habíamos visto en la clase pasada, los linfocitos T, en su estadio de tismocitos, al poco tiempo de iniciar este procedimiento, se dirigen al timo, órgano linfático primario, donde completaban gran parte de su maduración, ¿sí? Pasaban por los distintos estadios de timocitos doble negativos, luego estadio de timocito doble positivo, donde según si reconocían los procedimientos de selección positiva y selección negativa sobre cada uno u otro de los complejos mayor de incompatibilidad de clase 1 o 2, iban a quedar como simple positivo TCD8 o TCD4 respectivamente. Estos procedimientos de tolerancia central permitían que dentro de lo posible salgan a circulación linfocitos autorrestrictos, ¿sí? Con la necesidad de evitar el reconocimiento de lo propio, para que durante la circulación por tejidos periféricos no se desarrollen fenómenos de autoinmunidad. Pero este fenómeno no era 100% efectivo y por eso también teníamos un estadio de tolerancia periférica en el encuentro con la población de células dendríticas mieloides tolerogénicas, que era esa célula dendrítica que no tenía la posibilidad o que en su vida ya estaba en su estadio muy avanzado o por alguna otra circunstancia se desprendía de las distintas células que la tenían fijada a ese tejido periférico. Entonces no había un cambio de actividad de esta célula que en el tejido periférico era totalmente fagocítica hacia el de presentadora en los órganos linfáticos secundarios. Entonces no aumentaba la expresión de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, como así tampoco de moléculas coestimulatorias. Y la ausencia de estas moléculas coestimulatorias, o sea, la ausencia de la señal 2 de activación de los linfocitos, hacía que estos linfocitos, si reconocían sobre esta célula dendrítica mieloide algo propio, porque habían escapado ese fenómeno de tolerancia central, y tenían la posibilidad de tener un TCR con la especificidad de reconocer algo propio, no tenían esa segunda señal dada por las moléculas coestimulatorias, que eran B7, B71, perdón, ahora apago el celular, B7, B71, CD80, CD86, lo que le brindaba la segunda señal de activación. Y estos linfocitos T, entonces iban a un estadio de anergia clonal y posteriormente de muerte por apoptosis. Habíamos quedado más o menos, voy a presentarlo en la pantalla. Una consulta, profe, que no me quedó muy en claro. Sí. Las expresiones de CD44 y CD25, ¿de dónde surgía? Esa es la parte que medio me quedó, o sea, está siempre dentro de la molécula o se empieza Discúlpame. ¿Me dijiste de CD44? Sí, y 25. No, pero CD44 no lo tengo como molécula. A lo sumo CTLA4 podría ser. Ahí le digo, porque es de los que van pasando de los estadios de doble positivo, doble negativo y... Está bien, pero esas moléculas, si yo no se las menciono, es porque no vienen al caso. En ese caso, lo que importa de tal sentido es que reconozcan que entran como timocitos totalmente inmaduros, sin la posibilidad de presentar nada sobre la membrana, ¿sí? Y que a medida que van avanzando en su maduración, tienen la posibilidad entonces de presentar un TCR ya más maduro, de presentar tanto CD4 como CD8 sobre la membrana, de presentar CD3, o sea, eso es hilar muy finito y no tiene sentido, ¿sí? Esa expresión la va ganando, si bien la dice en el libro, hay un cuadrito de hecho y todo que dice en qué momento va expresando cada cosa, no son los fines didácticos del curso, no es necesario acordarse de eso en memoria, sí entender cómo es la maduración, que son timocitos que vienen de la médula ósea como órgano linfático primario, totalmente ajenos de presentación sobre la membrana, y después ganan la capacidad porque van
revisando el fenómeno de ontogenia, en el cual va apareciendo la recombinación somática, este fenómeno que permitía, si se acuerdan, el corte y empalme del material genético para que ese corte y empalme, esa variabilidad en las uniones de los segmentos, permitan dar la variabilidad al receptor. Entonces va pasando por los distintos estadios, este linfocito T o timocito, con la capacidad de ganar la maduración, ¿sí? Y estadio virgen, porque todavía no encontró un antígeno para el cual es específico, y de ahí salen del timo, ¿sí? Pero eso de CD25, en definitiva, es importante que recuerden, para diferenciar la población celular, que es lo de reguladores naturales, que eso es lo que les remarqué la clase pasada. Cuando dentro del fenómeno de tolerancia central, que estaba ese estadio de selección positiva y selección negativa, y una afinidad por el reconocimiento de lo propio muy alto, que llevaba al timocito a la muerte, porque no tenía sentido liberar a circulación linfocitos con una afinidad muy alta de reconocimiento de las cosas propias, o los que no reconocían nada, y la muerte por no reconocer nada tampoco. Estaba esa población intermedia, que eran los linfocitos T reguladores naturales, que se le dan nombre, tienen el nombre propio porque, y se diferencian de los reguladores periféricos, que vamos a ver algo de los perfiles T, CD4, porque ya salen expresando el CD25 positivo, ¿sí? Cosa que no hace el TCD4, ni tampoco el TCD8, ya salen como CD25 positivo, ¿sí? Y si recuerdan, ¿qué era el CD25 positivo que yo les mencioné? Era la expresión el de receptor de alta definidad que se compone de 3 cadenas. Bueno, eso es lo que yo tengo anotado, ¿no? Perfecto, perfecto. Es el receptor de alta interleuquina afinidad. 2. Claro, es el receptor de alta afinidad de la interleuquina 2. ¿Y por qué esto es importante? Porque la interleuquina 2 es un importante mitógeno de la célula. Nosotros cuando buscamos la ontogenia es la generación de un pool. La generación de ese pool, cuando después se va a ir a encontrar el antígeno, lo que va a pasar es que se va a dividir por mitosis. ¿Para qué? Para que de una sola célula se generen un montón de células hijas con igual afinidad porque tienen el mismo receptor. Entonces, además del reconocimiento y de las dos señales de activación, señal 1 y señal 2, la interleuquina 2 ayuda, por la expresión de ese CD25 positivo o receptor de alta afinidad, para que entre en sucesivas mitosis, ¿sí? Para que haga muchas mitosis y aumentar la cantidad de células que tienen igual especificidad. Ese es el sentido de la respuesta inmune adaptativa. A partir de una célula que tiene especificidad para un antígeno, generar muchas células hijas que salgan a tejidos periféricos con la intención de combatir el microorganismo, ¿sí? En el caso de los linfocitos TCD4, como vamos a ver, se generan distintos perfiles y esos perfiles van a ir a colaborar con otras células para que sean esas las células encargadas de eliminar la infección. Totalmente distinto esto de los linfocitos TCD8, que con ese mecanismo que vimos en la clase pasada de mecanismo secretorio y mecanismo no secretorio, ¿sí? A través de la liberación de enzimas que eran los que desencadenaban la apoptosis, y el FAS ligando, que es el mecanismo no secretorio, se desencadena la apoptosis, por eso se lo llaman linfocitos TCD8 citotóxicos, porque matan a la célula infectada, y esta célula muy posiblemente es una célula que está infectada, por ejemplo, por un virus, ¿sí? Bien. Entonces, lo de CD25 es acordarse que si es CD25 negativo, no es un receptor que tiene baja afinidad porque solo se compone de 2 moléculas, y si es CD25 positivo, ya ese es el receptor de alta afinidad, y eso es lo que cuando reconoce la interleuquina 2 va a desencadenar señales al interior del núcleo de la célula para que aumente la división por mitosis, ¿sí? Perfecto. Y también lo que expresaba el regulador natural saliendo del timo era el FOXP3. Pero bueno, eso es un poco para ponerle nombre y apellido verdaderamente a esta célula y que lo diferenciemos de los reguladores periféricos, que de dónde vienen esta población de reguladores periféricos, como vamos a ver ahora, se originan de distinto como perfil del TCD4. Y entonces el TCD4, si bien los T reguladores naturales son de la progenie TCD4, ya salen del timo expresando FOXP3 y CD25 positivo. En cambio, el TCD4, que no es regulador natural, sale a periferia sin la expresión de esto. Y cuando se diferencia en regulador inducible, ahí empieza la expresión del receptor, ¿sí? Perfecto. Muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, esto para mostrarles entonces, ¿ven la pantalla? Sí.
Bien, entonces, rápidamente esto para mostrarles cómo... quiero poner el puntero láser. Acá está, eso. Ahí está. Esta es la célula virgen, esta es la célula que salió directamente del timo, ¿sí? Órgano linfático primario, en el cual se desarrolló la ontogenia. Sale a periferia, sale por circulación sanguínea, eso es muy importante, sale por vasos sanguíneos, no linfáticos, ¿sí? Hace todo un recorrido por sangre y se va a extravasar en los órganos linfáticos secundarios, el ejemplo más típico, los ganglios, ¿sí? A través de las vénulas de endotelio alto, ¿sí? Es un tejido particular, un endotelio particular. La mayoría de los endotelios de las venas, de los distintos vasos, son células planas, es un epitelio plano. Bueno, estas células de estos órganos linfáticos secundarios son células cilíndricas, entonces tienen esta particularidad y se llaman HEV, por si hacen la lectura, que es las siglas en inglés de células de endotelio alto, ¿sí? Entonces es por esta circulación, la sanguínea, la que ingresan al órgano linfático. Si en el recorrido de ese órgano linfático secundario no encuentran una célula dendrítica mieloide que le presente el péptido para el cual tienen especificidad, sí van a salir por linfa, o sea, por vasos linfáticos eferentes, en búsqueda de otro órgano linfático, ¿sí? Pero no directamente por vaso linfático aferente hacia órgano, sino que hacen todo el recorrido, ¿sí? Todo el recorrido, llegan por la gran vena linfática que drena en el conducto torácico y el conducto torácico drena en la vena cava superior. Entonces vuelven a ingresar a circulación sanguínea, ¿sí? Y otra vez vuelven a extravasarse en otro órgano linfático secundario con la intención de encontrar, ahora sí, una célula dendrítica mieloide que les presente el péptido para el cual tienen especificidad. Si se encuentra ese péptido para el cual tiene especificidad, porque vimos que estaba esa señal 1 de activación, que era el reconocimiento del péptido y las moléculas coestimulatorias, se diferencia el TSD4 en distintos perfiles. Entre ellos ahora vamos a ver cómo se diferencian en TH1, TH2. Al principio de la inmunología, cuando ya estudiaba, ya por el 1900, estaban estos dos perfiles nada más, ¿sí? TH1 y TH2. Y se pensaba que este TH2 es el que también ayudaba a los linfocitos B, como vamos a ver luego, en la activación. No, hoy se sabe que hay otro perfil, que es este, que se llama T folicular helper, célula que en un futuro vamos a ver, va a ayudar o va a otorgar la segunda señal de activación al linfocito B. Después está este perfil TH17, el perfil TH2 y entonces el perfil TH1. Este y este se diferencian en que este es activo frente a bacterias que están en el interior de la célula, pero además en el interior de vesículas endosómicas, y este hace frente a infecciones de tipo bacteriana, pero extracelular, atrayendo sobre todo a neutrófilos. Entonces, si vemos, no son estas células las que se encargan de erradicar la infección, sino que son las encargadas de activar otra célula o atraer otra célula, ¿sí? Este va a ser el macrófago y este va a ser el neutrófilo o el epitelio, para que se activen y eliminen la infección. Acá le está mostrando más que nada la diferenciación y activación a través de los TCD8. Esta es la célula dendrítica que está infectada y que le está mostrando a través de clase 1, y sabemos que esto es clase 1 porque alguien me puede decir por qué esta molécula amarilla es clase 1 y no clase 2, además de que porque se lo está presentando a un clase 8. ¿Qué tiene este simple dibujito que les permite ayudar a reconocer que esto es un clase 1? Está compuesto por una cadena. Perfecto, me encantó. La cadena alfa, y esta sería la beta-2 microglobulina que no se unía a la membrana de la célula. Muy bien, la verdad, muy bien. Esto para mencionarles que la activación del linfocito TCD8, rápidamente les digo, y sobre todo la generación de memoria de las células TCD8 depende de que la célula TCD4 haya activado, o sea, haya activado con el encuentro de la célula dendrítica mieloide y ayude a esta célula dendrítica mieloide a generar mayor cantidad de moléculas coestimulatorias, y esa mayor cantidad de células coestimulatorias hace más efectiva, en este caso, la activación de los linfocitos TCD8, ¿sí? Vale lo mismo, ya lo vimos. No se olviden o no dejen de reconocer que
que si bien los linfocitos TCD8 citotóxicos tienen su principal función de eliminar a la célula a través de esos mecanismos secretorios y no secretorios, como le muestra la imagen, que también tienen la función, ¿sí?, de producir interferón gamma. Este es un interferón de tipo 2 muy importante, por ejemplo, para activar células natural killer, para activar macrófagos, ¿sí? Es muy importante en la activación de la célula y en la eliminación de los microorganismos. Bueno, acá está, si bien no les voy a pedir que se acuerden de memoria cada una de estas citoquinas, pero lo que le está queriendo decir que la activación y diferenciación de los linfocitos T depende sobre todo de lo que esta célula dendrítica reconoció en el medio o en qué microambiente se activó, ¿sí? Y si esta célula dendrítica viene de una infección, por ejemplo, del pulmón, donde el Mycobacterium, la bacteria que estaba provocando la infección es Mycobacterium tuberculosis, ¿sí?, vamos a necesitar de este TH1, entonces esta célula dendrítica, ¿sí?, va a sintetizar, sobre todo, va a activar con esta interleuquina 12 a la diferenciación de este TCD4 en un TH1. Entonces, depende mucho de lo del medio, donde se activó esta célula dendrítica, cómo después se diferencian perfiles el TCD4. Y si hay, sobre todo, interleuquina 12, se diferencia en TH1, y si no hay interleuquina 12 y hay, por ejemplo, interleuquina 4, se va a diferenciar en TH2, ¿sí? Y así sucesivamente con el otro perfil de citoquinas. Fíjense que es muy importante la interleuquina 21 en la diferenciación en un perfil T follicular helper, y vamos a ver que la interleuquina 21 es muy importante luego en la activación de los linfocitos B. Cada una de las funciones de estas células, por ejemplo, TH1 entonces, inmunidad frente a microorganismos intracelulares y sobre todo intravesiculares, ¿sí?, que están dentro de vesículas endosómicas, como es Mycobacterium tuberculosis. TH2, inmunidad frente a parásitos muy grandes, que son los parásitos helmintos, son parásitos multicelulares, y algo hablamos en la clase pasada, que son los mecanismos de citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, donde estos parásitos inmensos, ahora vamos a ver algunas imágenes, no pueden ser fagocitados por las células, entonces, por ejemplo, por los eosinófilos. Entonces, los eosinófilos, que son glóbulos blancos, lo que hacen es reconocer el parásito ozonizado por anticuerpos a través de receptores, y los eosinófilos van a volcar sobre ese parásito distintos gránulos que van a eliminarlo. TH17, como les decía, infecciones de tipo bacteriana y infecciones micóticas. Y bueno, esta, como les decía, la respuesta humoral B. Fíjense que en todas o en casi todas aparecen fenómenos de autoinmunidad, porque si hay alguna alteración en la activación de estas células, pueden generar fenómenos de autoinmunidad. Este perfil tiene mucho que ver cuando veamos fenómenos de hipersensibilidad, ¿sí?, en el desarrollo de hipersensibilidad de tipo 1, pues, por ejemplo, desarrollo de asma de tipo alérgico. Entonces son respuestas inmunes muy semejantes, la desencadenada frente a infecciones por parásitos, a los fenómenos de hipersensibilidad. Si alguien tiene asma, va a saber que sus laboratorios están repletos de eosinófilos. Y es muy semejante el laboratorio de un paciente asmático al de un paciente que tiene una infección por parásitos. Profesor, perdón, el TH1 sería bacterias intracelulares. Intracelulares, sí. Sobre todo, Mycobacterium tuberculosis está sobre todo en el interior de vesículas endosómicas, o sea, está en el interior de la célula, del macrófago, que es la célula que se encarga de fagocitar la bacteria, pero además es un interjuego con la bacteria que busca como un nido en el interior de estas vesículas endosómicas como un mecanismo de evadir la respuesta, ¿sí?, inmune. Pero el encuentro del TH1 con el macrófago, como vamos a ver en un ratito, es el que activa el macrófago para que, a través de distintos fenómenos que vimos en inmunidad innata, que era mecanismos oxígeno dependientes, o sea, la generación de los intermediarios reactivos del oxígeno, como por ejemplo la lavandina, ¿sí?, y de fenómenos oxígeno independientes a través de fenómenos de activación enzimática, van a tratar de erradicar la bacteria del interior de la vesícula, ¿sí? Perfecto. Y el TH17 sería extracelular. Bacterias extracelulares, sí. Sobre todo lo que van a hacer estas interleuquinas, que está bien. Lo que está acá es lo que condiciona la diferenciación de este TCD4, en alguno de estos perfiles. Y lo que ven luego es lo que secreta cada una de estas células ya diferenciadas para llevar adelante la respuesta inmune. Muchas gracias.
acá ven que entonces esta interleuquina 2 ayuda muchísimo a su vez a la proliferación del clon de esta célula, ¿sí? Ven que la tenemos acá. Entonces, esta célula, una vez ya activada, piensen que esto es un linfocito TCD4 maduro pero inactivo y que acá se estaría activando. Entonces, cuando se diferencia en este perfil, es ahora donde expresa CD25 positivo, que es ese receptor de altísima afinidad, para que esta interleuquina 2, de forma autóctona, o sea, sobre esta misma célula, sea la que desencadene los fenómenos de mitosis, ¿sí? La división celular. Y este interferón gamma va a ser el encargado posteriormente de activar al macrófago, ¿sí? Es muy importante como activador del macrófago. Ahora, para no avanzar mucho con las filminas y pensarlo un poquito, ¿de qué forma se podrían encontrar este TH1 con el macrófago? ¿Qué es el macrófago? ¿Qué les dije que era el macrófago? ¿Cómo? Uno de los presentadores de antígeno. ¿Qué tipo de presentadores de antígeno? Todas las células son presentadoras, menos glóbulos rojos, sin sitio trofoblasto y neuronas. Es una Estamos actividad hablando- profesional. Claro, Profesional, una ahí está. célula presentadora profesional. Bien. Entonces, el interjuego entre este TH1, que proviene del TCD4, que encontraba el péptido a través de clase 2, se va a poner en contacto con ese macrófago como célula presentadora profesional a través del CMH2. O sea, va a ser el macrófago el que va a procesar ese microorganismo, lo va a procesar, lo va a llevar por esa vía endocítica, ¿sí? O exógena, y le va a presentar el péptido a este linfocito TH1, que ya está activado, pero que va a tener una segunda activación. Resalten que este o el macrófago que estamos suponiendo, y este TH1 está activando a una célula que ya está activada, que no necesita ese tenor de coestimulatorias, que no lo tiene, por otra parte, que sí tiene esta célula. Entonces, nunca esta célula se va a poder activar, ¿sí? Con un macrófago en el pulmón, por ejemplo, que es un tejido periférico. ¿Por qué? Porque esa célula presentadora profesional, si bien es como tal una presentadora profesional, pero nunca llega a tener el tenor de moléculas coestimulatorias y de clase 2 que tiene esta célula, ¿sí? Eso restringe la activación de esta célula a un solo lugar, que son los órganos linfáticos secundarios como terminal de activación. Bueno, resalta un poquito más y aclara un poco más cada una de las cosas. Fíjense, la expansión entonces del T, la interleuquina 2, la activación del macrófago, ¿sí? La activación de la interleuquina 21, del linfocito B, cada una de estas interleuquinas en lo que es la respuesta antiparasitaria y efectoras de respuesta alérgica, fíjense que no les estoy mintiendo. Producción de reclutamiento de neutrófilos como principal célula de la respuesta inflamatoria para hacer frente a las infecciones de tipo bacteriana extracelular. Y estas son entonces las que les mencionaba, las reguladores inducibles o periféricas, que se diferencian y que están secretando interleuquinas ¿de qué tipo? ¿Qué tipo de citoquinas son estas? Interleuquina 10 y TGF-beta, si leyeron algo. Totalmente contrarias a interleuquina 1, interleuquina 6 y TNF-alfa. Antiinflamatoria. Perfecto, son las interleuquinas antiinflamatorias. Nada, esto para mostrarles que como necesitamos que la inmunidad ahorre energía y no activar por activar, cuando se diferencia el TCD4 en uno u otro perfil, las citoquinas que a su vez esta célula produce se van a encargar de inhibir la diferenciación y activación de otros perfiles, ¿sí? Porque si estamos hablando de una infección por bacterias intracelulares, poco tiene que ayudar TH2, que era frente a parásitos, y poco tiene para ayudar TH17, que era infección de tipo extracelular. Entonces, como van viendo, ¿sí? Esta, bueno, es antiinflamatoria y reguladora, entonces inhibe todo, ¿sí? El TGF-beta como el IL-10. Acá dice, ven, inhibe, acá abajo. Bueno, más o menos algo ya se los comenté, la diferenciación y el reconocimiento. La presentación del macrófago con el TH1 para hacer frente a las infecciones de este tipo, ¿sí? El interferón, como les dije, también va a activar a la natural killer y al TCD8, porque si bien es sobre todo bacteriana, pero si recuerdan la filmina de los perfiles, acá hay también infección antiviral, ¿sí?
¿Por qué? Porque el virus es un parásito celular obligado, está en el interior de la célula. Y por eso tiene participación esta y esta célula, que se activan a partir, sobre todo, del interferón. Estas dos células, fíjense que eran muy semejantes, si bien tenían, una es de la inmunidad innata y la otra de la inmunidad adaptativa, pero las dos lo que hacen es eliminar a la célula blanca, la llevan a la apoptosis. Bien, lo que están viendo en la imagen es la activación del macrófago a partir del encuentro con el TH1, ¿sí? Acá están viendo la activación en segunda instancia de este TH1 ya activado por la dendrítica amiloide, ¿sí? La activación a su vez del macrófago porque se reactivó este TH1 que habíamos visto que lo que liberaba además de interleuquina 1 era el interferón gamma, y es el interferón gamma el que activa a este macrófago que ven que está lleno de bacterias, ¿sí? Y para el caso, para las filminas, es Mycobacterium tuberculosis, agente causal de la tuberculosis, un bacilo, ¿sí? Que se encuentra en el interior de estas vesículas endosómicas y que si la respuesta inmune de esa persona es adecuada y el tenor de microorganismos no es tan grande, va a poder controlar la diseminación. De hecho, la mayoría de nosotros, si nos hacen una PPD, algún diámetro tenemos del desarrollo de la respuesta. Vamos a ver después cuando veamos exploración del sistema inmune, lo que es la PPD, que es ver si tenemos contacto, no si hay infección, tenemos contacto o tuvimos contacto con el microorganismo, ¿sí? Y que si es más allá de un diámetro, o sea, de 10, ya ahí se podría hablar de infección, ¿sí? Entonces, esta célula de por sí puede controlar la diseminación de estas bacterias que, como les decía, encuentran en el interior de estas vesículas endosómicas un nicho para poder replicar y tratar de evadir la respuesta inmune. Si el tenor de este Mycobacterium es muy grande, ¿sí? Son muy virulentos y la respuesta inmune de la persona se ve afectada, entonces los macrófagos no se pueden activar muy bien, no pueden eliminar completamente estos microorganismos, va a tratar de juntarse con otros macrófagos, ¿sí? Van a venir otros macrófagos, se van a empezar a fusionar las membranas, se van a empezar a fusionar las membranas y se va a llevar a cabo un sinsitio, esa fusión de membrana forman las células histiocíticas, ¿sí? Que son muchos macrófagos con las membranas fusionadas. Eso va a empezar a modificar el tejido, ¿sí? Acá estamos viendo algo de eso. Fíjense, estos serían múltiples macrófagos que fusionaron esa membrana. Esto se empieza a modificar el tejido, ¿sí? Se empieza a formar un tejido que se llama casium, que es como digamos, la eliminación de ese normal tejido, ¿sí? Esa consistencia lo que provoca es un menor tenor de oxígeno en el centro de esto que se llama granuloma. Y Mycobacterium tuberculosis, si está en el pulmón, obviamente es una bacteria, dentro de las diferenciaciones de la bacteria, muy aerófila, o sea, depende del oxígeno para poder replicarse. Si está en el pulmón, ¿qué más que eso? Bueno, la idea entonces, si bien se lesiona el tejido, es formar ese casium, esa necrosis del tejido central, para que haya muchísima menor cantidad de oxígeno y esa bacteria no logre proliferar normalmente. Pero ¿qué pasa? Esto se está dando en el interior del alveolo, ¿sí? En el alveolo. Y ese alveolo va a empezar a sufrir lesión de la membrana, ¿sí? El endotelio alveolar y demás, y se va a comunicar el tabique interalveolar con la luz del alveolo. ¿Y qué va a pasar? Lo que estamos viendo acá. Fíjense, esto es una imagen HIE en la tinción de mactoxilina y eosina, cómo está totalmente reemplazado el tejido parenquimatoso del pulmón, que son los bronquios terminales, bronquios alveolares o alveolos, que son los encargados de llevar a cabo la hematosis, la respiración, intercambio de oxígeno por dióxido, y todo el contenido de las bacterias que estaban en el interior de estas vesículas van a pasar a la luz del alveolo. ¿Y dónde van a ir esas bacterias? Cuando la persona expectora, o lo que se llama vómica, lo va a alargar por la tos, ¿sí? Y esa persona es muy bacilífera y va a provocar el contagio muy fácil de otro contacto muy estrecho y hasta no tanto, ¿sí? Todo este alrededor son distintas células, distintos linfocitos T, linfocitos B, se va a empezar a modificar el tejido, se va a empezar a generar fibrina, y se va a lesionar sobre todo el parénquima del pulmón.
En este caso estamos hablando de la TH17, que hacían frente a infecciones de tipo bacteriana extracelular, ¿sí? Eso es en la mucosa, sobre todo. Ahora vamos a ver un poquito más de la activación de los linfocitos B, pero ya vayan pensando que este T folicular helper es el encargado de activar o de brindar en esa sinapsis inmunológica la activación del linfocito B, ¿sí? El linfocito B reconocía a través de su BCR sin que nadie le presente nada. Entonces usted me dice, pero ¿para qué sirve la colaboración con el B? Bueno, el que está presentando es el B al T, porque es el B el presentador profesional. ¿Qué hace con el T? A través del reconocimiento, el T se reactiva, como vimos antes que pasaba con el macrófago, y empieza a expresar en membrana mayor cantidad de moléculas CD40, CD40 ligando, como vemos acá, y esas van a ser las que transmitan la segunda señal a esta célula B, que ahora lo vamos a ver en breve. El perfil TH2, ¿sí? Que les dijera frente a infecciones de tipo parásitos en mintos, o sea, parásitos muy grandes que no pueden ser fagocitados, y también afecciones de tipo hipersensibilidad de tipo 1, ¿sí? Que son fenómenos alérgicos. Estas citoquinas tienen estas funciones, ¿sí? Mírenlas, porque en el cuestionario del día de la fecha va a aparecer algo de esto, ¿sí? Fíjense la activación de cada una de estas, ¿sí? Y los T reguladores periféricos regulan la actividad de cada uno de los clones, o sea, estos reguladores periféricos se activan de forma específica, o sea, tienen que activarse para regular la actividad de uno de los perfiles que vimos con el mismo péptido antigénico que activó ese perfil. O sea, si se activó un TH1 a través de un péptido, bueno, los T regulatorios tienen que activarse reconociendo ese mismo péptido, pero después regulan en forma inespecífica, o sea, la actividad de las distintas poblaciones T, que si bien vimos en esa filmina, cada una de las citoquinas inhibía la función de otras, entonces en parte ya estaba regulada, pero bueno, estos ayudan a regular el desarrollo de la respuesta adaptativa. Y esta imagen para mostrarles la diferencia de los reguladores naturales que ya salen como TCD4, acá abajo, CD4 positivo, FOXP3 positivo y CD25 positivo, distinta de estos, que son los TCD4, que fíjense, el FOXP3 es negativo, ¿sí? Y luego se activaba, se ponía como positivo acá, ¿ven? Así que bueno, creo que no hay más. Bueno, terminamos inmunidad T, vamos a ver algo de la B, que es muy semejante a la primera parte y que nos va a ayudar a recordar entonces. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Me escuchan? Sí, profe, por ahora no. Ninguna pregunta. Bueno. Recuerden activarlo a las 22 horas, va a estar destinado a hacer preguntas de esta población T o de linfocitos T, ¿sí? Profe, Hay una compañera. que un mensaje porque dice que no le funciona el audio, que si le puede responder la pregunta. ¿A mí no me funciona el audio? No, a ella, por eso le escribe mensaje para preguntarle. Ah, a ver, para que encuentre, a ver ahora dónde estará. Chiqui. Los TH3 y los TR1 también tienen FOXP3. Cuando se diferencian en esa población, los reguladores periféricos, ¿sí?, expresan FOXP3. Si vienen del TCD4, eso es lo que les quiero resaltar. Cuando se diferencian a ver, los reguladores naturales son reguladores naturales TCD4, o sea, no son reguladores TCD8, son reguladores naturales del perfil TCD4 y salen como tal ya expresando FOXP3 positivo y el CD25 positivo. Los reguladores que se diferencian del perfil TCD4, como es el TCD4 el que sale del timo y luego se diferencia, ese TCD4 ahí no expresa, no tiene el gen, la expresión del gen FOXP3, ni tampoco tiene activo el CD25. Lo va a tener cuando se diferencia luego en ese perfil,
Se me perdió de vuelta la imagen. No, pero son reguladoras, inducibles porque se diferencian, se llaman inducibles porque se diferencian del TCD4 y así lo expresan, ¿sí? Voy a escribir. Bueno, espero que se hayan entendido. Bueno, vamos a ver entonces algo de linfocitos B para no hacer muy pesada esta segunda parte. La ven la filmina, ¿no? Sí, profe. Bien. Es muy importante entonces que entendamos que estamos hablando de linfocitos B, muy distinto a los plasmocitos, que son los encargados de sintetizar y liberar los anticuerpos. Es una célula que va a cambiar totalmente su estructura, por así decirlo, ¿sí? Esta célula tiene sobre la membrana el BCR. El BCR es una proteína, son inmunoglobulinas, ¿sí? Las inmunoglobulinas que presenta como tal es la inmunoglobulina M y algo de inmunoglobulina D. Un linfocito B no tiene sobre la membrana ni IgE, ni IgA, ¿sí? Solo tiene IgM sobre todo y algo de IgD, no mucho. ¿Qué les está mostrando la imagen acá? Sabemos que esto sería, o acá que no tengo nada, esta parte del BCR se llama fracción variable, la parte de la inmunoglobulina que tiene la variabilidad. Esta parte de acá abajo es lo que se llama fracción constante o cristalizable que le da la clase a la inmunoglobulina. Si hablamos siempre de la clase IgM, si estas dos son IgM, esta fracción de la inmunoglobulina siempre va a ser igual, ¿sí? Va a estar formada por cadenas mu. Y si es una IgD y esta IgM, esta va a estar formada por la cadena mu y esta es la fracción constante, la cadena delta. Ahora bien, esta cadena mu y esta cadena delta pueden tener la misma variabilidad, o sea, podrían llegar a reconocer en parte lo mismo, tienen la misma especificidad, eso es muy raro, pero bueno. Y si estas dos son IgM, esta variabilidad puede ser distinta a la de esta, la variabilidad de reconocimiento, y la cadena de esta parte, la fracción constante, puede ser la misma, es la misma, ¿sí? Si esta es una IgM y esta es una IgM. Entonces esta se llama paratope, que es la fracción de reconocimiento de la inmunoglobulina, ¿sí? Que tiene su contrapartida en el epítope, en el antígeno, el epítope, que es el lugar que reconoce, la inmunoglobulina, ¿sí? Lo importante es que tengamos en el antígeno más de un lugar de reconocimiento, o sea, más de un epítope, con la posibilidad de ser reconocido por la inmunoglobulina que está funcionando como receptor o BCR. ¿Por qué? Porque si tuviéramos solo este lugar de reconocimiento o epítope y este no estuviera y solo lo reconociera una inmunoglobulina, no se daría esto que se llama reconocimiento cruzado, ¿sí? O ligado. Y eso es lo que permite que este entrecruzamiento entre estos dos BCR transmitan la señal 1 de activación del linfocito B. Si solo este antígeno es reconocido por esta parte del epítope, supongamos por este BCR, no hay entrecruzamiento y no se transmite la señal, ¿sí? Entonces, los antígenos tienen que tener más de un epítope para poder activar el sistema inmune y poder lograr el reconocimiento cruzado. Estas cadenas, que no es inmunoglobulinas, no se confundan, significa Ig-alfa, Ig-beta, son moléculas que ayudan a que esta proteína, como proteína de exportación o de membrana, cuando sale del retículo endoplásmico rugoso, pasa al Golgi por vesículas, quede anclada a la membrana, ¿sí? Es como era antes el CD3 para el TCR, bueno, este Ig-alfa, Ig-beta es para la inmunoglobulina de membrana, o BCR,
¿sí? Ahora bien, si se activó este linfocito B porque está reconociendo a través de este paraptope, este epítope, este linfocito B, cuando se convierta en plasmocito y libere inmunoglobulinas a circulación, van a tener la especificidad de esta inmunoglobulina. Va a cambiar un poquito, va a poder aumentar la afinidad o va a disminuir, y ya vamos a ver cómo, pero en definitiva va a tener la especificidad de este BCR, ¿sí? No va a cambiar, se va a activar este linfocito B y va a convertirse en plasmocito y secretar inmunoglobulinas con esta misma especificidad, ¿sí? Piensen que acá va a estar faltando la segunda señal, que ya vamos a ver cómo se da, ¿sí? Entonces, dos cosas. Lo del reconocimiento cruzado, ¿sí? Y que cuando este linfocito se diferencie, la especificidad de los anticuerpos circulantes van a tener la misma especificidad que este BCR. En la respuesta inmune fisiológica, ¿sí? Este antígeno va a poder ser reconocido por linfocitos que tengan distintos, digamos, paratopes, ¿sí? Entonces van a poder reconocer distintos epítopes de este antígeno. Y por eso la respuesta inmune siempre frente a un antígeno es policlonal. Policlonal. Los anticuerpos circulantes contra un antígeno van a provenir de distintos clones de linfocitos B que se activaron. Porque, como les digo, pueden reconocer distintos epítopes del mismo antígeno. ¿Está bien? Eso para que lo diferencien de lo que se conoce con el nombre de anticuerpos monoclonales, ¿sí? Y les abro un paréntesis y vuelvo un poquito para atrás, porque yo recién me expresé y capaz los confunda. Estamos hablando siempre, perdón, de la misma especificidad del BCR, ¿sí? Yo les dije recién que esta podía ser IgM, IgD, y esta es la misma especificidad. No, si esta es IgM y esta es IgM, van a tener igual la misma especificidad, porque vienen de este mismo linfocito B. Ahora bien, ese linfocito B, cuando presente los receptores en la membrana, dependiendo de la ontogenia, no se olviden que van a poder unir distintos segmentos del material genético en lo que era la recombinación somática, ¿sí? Eso va a variar la especificidad del reconocimiento, variabilidad. Pero con respecto de estos anticuerpos monoclonales, que esto no se da en el organismo humano, ¿sí? No se da en el organismo como respuesta fisiológica, sino que los anticuerpos monoclonales los sintetiza el hombre. ¿Cómo lo hace? Bueno, a partir de un linfocito B, que tiene una especificidad del receptor, y lo junta con una célula, por ejemplo, del mieloma, que es una célula tumoral. ¿Qué le da a esa célula del mieloma? Esto como un dato adjunto, ¿sí? Para que si leen anticuerpos monoclonales, que hoy por hoy es muy común el tratamiento con estos anticuerpos, le permite esa célula tumoral, que lo que tienen las células tumorales es perder el control del ciclo celular y hacer mitosis, es que este linfocito B genere muchas células con la capacidad de liberar muchos anticuerpos, pero con la misma especificidad. Entonces, esa es la diferencia de la activación del sistema inmune, ¿sí? Que genera anticuerpos policlonales frente a un antígeno, distinto de los anticuerpos monoclonales. Por si ven algo de este tipo de anticuerpos, tanto en el libro como en algún otro lado. Hoy por hoy es muy común la terapia con anticuerpos monoclonales. Sobre todo si hablan, por ejemplo, o si ven alguna PTT que hacen plasmaféresis, los pacientes hacen plasmaféresis y hacen rituximab, ¿sí? Que es un anticuerpo contra un componente de la membrana de estos linfocitos B, ¿sí? Todo lo que termina en MAB, MAB, significa monoclonal. Bueno, algunas definiciones. Hablar de antígenos significa, creo que algo les dije ya, es hablar de algo extraño para el sistema inmune, que tiene la capacidad de ser reconocido como tal, pero además de activar, ¿sí? Ese sistema inmune. Pueden ser solubles, ¿sí? Que pueden estar disueltos en circulación, ¿sí? Como las toxinas, distintas proteínas solubles, ¿sí? Que van circulando, a los antígenos particulados. Y esta es la definición de antígeno particulado, que es una molécula que forma parte de la superficie celular. Puede ser directamente un componente de esa célula, ¿sí? O puede ser algún componente que se pega a la membrana de esa célula, ¿sí? Por ejemplo, pacientes que tienen tratamientos con penicilina, si son alérgicos a ese componente,
se pueden pegar esas moléculas del antibiótico de la penicilina a la membrana del glóbulo rojo y se va a destruir el glóbulo rojo, pero no porque el anticuerpo es específico contra algo del glóbulo rojo, sino contra el antibiótico, contra la penicilina. Pero ¿qué pasa? La penicilina está pegado sobre la membrana de la célula, ¿sí? ¿Y qué provoca que sea un anticuerpo, un antígeno soluble diferente de un particulado? ¿Alguien me puede decir? Cuando se da la unión antígeno-anticuerpo. Si no, me voy a quedar sin voz. Una respuesta inmune. ¿Cómo? Sí, Cuando se genera une una respuesta inmune. Sí. Tanto con un antígeno soluble como un antígeno particulado se va a desencadenar. Es un antígeno. Y el antígeno como tal les dije que es reconocido por el sistema inmune y además activa la respuesta inmune. O sea, desencadena la respuesta inmune. Pero, ¿cuál es la diferencia cuando se activa el anticuerpo? O sea, se une un anticuerpo a un antígeno soluble a un antígeno particulado. Dentro de lo que es hemoterapia, ¿qué ven ustedes cuando ven la unión antígeno-anticuerpo en un tubo? Un precipitado, la aglutinación. Cuando ven la unión antígeno-anticuerpo sobre la membrana del glóbulo rojo precipita. No, aglutinación. Aglutina. Se forman los aglutinados, ¿sí? Se forman los aglutinados. Cuando se da la unión antígeno-anticuerpo de un antígeno soluble, ahí se da la precipitación, se cae al fondo del tubo, ¿sí? Esa es la diferencia, permitir la aglutinación, ¿sí? Cuando vemos la unión de un anti-A, ¿sí? De un reactivo anti-A con un glóbulo rojo A, nosotros lo que vemos en las tarjetas o en el tubo anteriormente es el aglutinado, ¿sí? Y esa es la diferencia. Bueno, estos pueden ser distintos tipos de epítopes, ¿sí? Para que vean que son epítopes lineales. No viene mucho al caso, sí lo que me interesa que esto resalten es que si esto es un antígeno que va a ser reconocido, ¿sí? Por un linfocito T, es muy distinto a si va a ser reconocido por un linfocito B. ¿Por qué? Porque el linfocito B va a reconocer algún epítope de este antígeno como está, ¿sí? O sea, nadie va a procesar este antígeno. Entonces, lo único que va a poder ver ese linfocito B va a ser, por ejemplo, este epítope o este epítope. Pero si esta proteína no es procesada y el linfocito B encuentra esa proteína procesada, jamás podría reconocer este epítope porque está en el interior de la estructura cuaternaria de esa proteína, ¿sí? Entonces, que un linfocito B vea los antígenos en su conformación nativa, limita un poquito la activación. En cambio, si esta proteína se procesa, como estamos viendo acá, y va a las vías de procesamiento, sí va a poder ser presentado a los linfocitos T, ¿sí? Que recuerdan, reconocían péptidos antigénicos sobre el complejo mayor de histocompatibilidad. Y para diferenciarlo de apteno, el apteno también es reconocido por el sistema inmune, pero no tiene el tamaño molecular, ¿sí? Para activar al sistema inmune, ¿sí? Molécula pequeña que posee un determinante antigénico y a pesar de ser reconocido por ese BCR o receptor del linfocito B, no induce una señal 1 de activación, o sea, no activa, ¿sí? Bueno, esta parte es muy pesada, ¿sí? Esto no me voy a meter mucho en esto para no confundirlos. Esto es cómo se da la maduración o la ontogenia del linfocito B. Algo semejante pasa con el linfocito T en la generación del TCR, ¿sí? Si me meto con esto los voy a confundir. Esto es más que nada a nivel genético, cómo se van dando los distintos estadios. Sí, como tal, quiero que sepan que el linfocito B, a partir del progenitor linfoide, no viene del progenitor linfoide y se convierte en linfocito B maduro. No, pasa por distintos estadios. Esos distintos estadios son los que ven en la filmina, ¿sí? Y estos estadios, por ejemplo, en este estadio de Pro-B, no hay expresión de ninguna molécula en la membrana de ese linfocito B. ¿Cómo le pasaba a los tipocitos doble negativos? No expresan TCR sobre la membrana. Y ahí es donde se van dando los procedimientos de recombinación, ¿sí? Este reordenamiento que dice la filmina. Ahora bien, cuando pasa al estadio de pre-PCR, sí, ya empieza a tener la expresión
de algún componente de receptor sobre la membrana. Léanlo si les interesa, tranquilos, no me quiero meter en esto para no embadurnarlos ni complicarlos, pero es muy semejante a la, es igual la ontogenia T con el B, pero expresan distintos receptores, ¿sí? Entonces, acá, como pro-B no expresa nada en la membrana, y como pre-B sí ya empieza a expresar un BCR, que va a estar conformado por una cadena lineal sustituta y demás, no importa, y después sigue todos los estadios hasta el estadio inmaduro. A partir de este estadio inmaduro, si bien la mayor parte, ¿sí?, de la ontogenia B se da en la médula ósea, bueno, a partir de este estadio inmaduro sale de la médula ósea. ¿Y dónde se dirige? Al bazo, con B larga y Z. Es ahí donde va a pasar por distintos estadios transicionales, como le muestra la imagen, para salir del bazo como B maduro. Y ahí ya va a expresar en membrana estos BCR, la expresión de IgM, IgD, ¿sí? Lo que les quiero mostrar un poquito y resumidamente les digo de la muerte celular es porque sabemos que tenemos 2 cromosomas, ¿sí?, con la posibilidad de expresar los genes para la síntesis del BCR. Entonces, el reordenamiento empieza en principio en los 2 cromosomas, pero después en lo sucesivo se va a dar lo que se llama exclusión alélica. Intenta la formación del BCR con un cromosoma, si no lo logra, pasa al otro cromosoma, pongamos que sea el materno o el paterno, y si no lo logra ninguno de los dos, se da la muerte celular, ¿sí? O sea, ese BCR, linfocito B, para llegar al estadio maduro, tiene que pasar por todos estos estadios que le permitan expresar en membrana ese BCR, y ese BCR, tanto el sustituto como el definitivo, le va a permitir transmitir señales que lo mantengan vivo al linfocito B, porque si no muere por apoptosis, ¿sí? Si el linfocito B en su ontogenia no logra expresar un receptor en la membrana, se va a morir, ¿sí? Muere por apoptosis. Y se nos muestra en esta filmina, como acá no tenemos nada, ¿dónde está? Acá. Bueno, en este caso es para lo que está mostrando la imagen, es el CD4, pero es muy semejante, ¿sí?, al linfocito B. No tiene nada en los estadios de pro, y cuando llega al estadio pre, ¿sí?, se empiezan a expresar moléculas sobre la membrana que permiten llevarlo al estadio de transicional y después maduro. Chicos, me gustaría terminar acá. Vimos mucho hoy. Vimos la primera parte de linfocitos B, que tiene que ver bastante con la ontogenia. Y después, en la clase que viene, ya nos vamos a meter en la activación propiamente dicha y la respuesta humoral, ¿sí? Como resumen les digo, obviamente los linfocitos B van a ser encargados de la respuesta adaptativa humoral, ¿sí?, de la síntesis de esos anticuerpos que hoy por hoy están, por ejemplo, muchos muy en boga, los anticuerpos neutralizantes frente al SARS-CoV-2, o sea, un virus. ¿Cuál es la idea de neutralizar? Es evitar que ese virus, a través de esta molécula que se llama spike o proteína de membrana, encuentre en la célula de nuestro organismo, célula blanco, el receptor que le permite ingresar. Entonces, la principal función de los anticuerpos en general es la de neutralizar. ¿Y cuál va a ser la principal inmunoglobulina en la vía aérea que va a encargarse de neutralizar el ingreso de este microorganismo? Es la inmunoglobulina A secretoria. Y eso ya lo vamos a ver un poquito en la clase que viene, ¿sí? No avanzamos mucho más, así no salen mareados de esta clase, es mucha información. Así que, no sé, ¿tienen preguntas? Profe, una pregunta. Sí. Esto va a estar en esta introducción, ¿no? ¿Va a estar algunas preguntas en el cuestionario? No, todas las 5 preguntas del cuestionario de hoy son de T. Y mucho de lo que hablamos en la clase. Eso me va a decir si estuvieron presentes o no. Genial. ¿La va a subir a este seminario ahora o lo va a continuar la semana que viene directamente? No. El seminario está subido porque es lo que... este de la parte B. No, este lo subo sí, se lo puedo subir antes de la clase que viene para que ya lo tengan. De hecho, no sé si lo puedo subir ahora o un poquito antes de la clase que viene, pero este es otro seminario, digamos, al que vimos antes. Sí, más que nada como para
Como para ir ir viendo las culminas. por eso le preguntaba esto del CD44, porque no sabía cómo acotar, digamos, Sí, con respecto a los linfocitos T. sí, perfecto. Así que, más que nada, como para ir teniendo una guía. Muy bien. Muchísimas gracias, profe. Que tenga Por una favor. buena noche. Gracias a ustedes. Quedaron exhaustos. Sí, un poco mucho. Bueno. Es muy importante esto de inmuno y cuando veamos sobre todo ahora inmunidad humoral en hemoterapia, ¿sí? Porque los anticuerpos de los grupos sanguíneos se originan a partir de estos linfocitos, ¿sí? La principal diferencia de los anticuerpos del grupo A, que sabemos que son anticuerpos naturales, están originados en linfocitos B, que son la minoría. O sea, la mayoría son los linfocitos B2, se clasifican en linfocitos B2, ¿sí? Que son los que secretan la mayor cantidad de anticuerpos de distintos microorganismos. Y los anticuerpos del grupo ABO, que son anticuerpos naturales, se sintetizan, particularmente también esos, de los linfocitos B1, que es otra población de linfocitos B y que, como vamos a ver en la clase que viene, no necesitan de ese T folicular helper para sintetizar los anticuerpos, para la señal de activación del linfocito B. Ahora, ¿qué son los antígenos del grupo ABO? Sobre todo son glúcidos, hidratos de carbono, ¿sí? Muy distinto a el antígeno del RH, que es una proteína. Entonces ahí vayan notando, vayan haciendo hincapié en la diferencia de la activación y liberación de anticuerpos anti-ABO, ¿sí? Con los anticuerpos del RH. Sabemos que los anticuerpos del RH no son naturales. Tiene que haber una sensibilización para que se sinteticen. Entonces, vayan viendo, sobre todo para hemoterapia, vayan viendo y resaltando en la lectura un poquito esa diferenciación entre los B2 y los B1. Genial. Sí, es un poco complicado lo de grupos sanguíneos, sobre todo por los receptores y expresiones distintas y los glúcidos que se suman y todo un tema ahí. Pero Bueno, sí, interesante. Vamos viendo, ¿sí? No se frustren, ahí me dice alguien, me frustro. No se frustren, estamos aprendiendo. Es importante equivocarse, hacerlo y equivocarse ahora en los cuestionarios para que después lo vayamos viendo y tratar de llegar bien para ese parcial que, bueno, es sobre todo integrador, ¿sí? Claro, el tema es que yo estaba comentando justo que hasta ahora participé de todas las clases, es más, Sí. después vi sus videos, Sí. trato de tomar nota, y llega el momento del cuestionario, nada, una sola pregunta contestó bien. Entonces digo, pero creí haber entendido todo, obviamente no tengo afianzado todos Los conceptos. los conceptos, ¿no es cierto? De eso tengo noción. Fueron las primeras clases. Fueron las primeras clases. Vamos a darnos un tiempito y después igual vamos a hacer una clase de repaso donde va a haber posiblemente le suba como un preparcial y demás para ver si con eso podemos hacer algo integrador. Claro, no, pero eso es lo que a mí particularmente me está frustrando, decir, pero la clase pasada estaba pero reconvencida porque ya la había leído anteriormente. Sí. Y dije, bueno, vengo preparada. Y llega el cuestionario y me pasó lo mismo que los dos anteriores. Pero bueno, nada, era solo un comentario, no más. Perfecto, recibido. Bueno, chicos. Profe, tengo una pregunta. Sí. ¿El primer parcial ahora va hasta inmunidad en las mucosas o hasta dónde entra el primer parcial? Tengo que hablar con los secretarios a ver cómo es el tema de los parciales, a ver cómo lo definimos bien, porque la vez pasada fue, como todo esto de la virtualidad y demás, la vez pasada fue un parcial integrador. Así que voy a ver cómo lo defino y para las clases que vienen se los digo, ¿sí? Bueno, dale, gracias. Ahora la semana que viene está el final. Igual eso es virtual, así que se activa automáticamente, no va a estar mucho, pero capaz que esté un poquito diseñando ese final, así que vamos a ver cómo evoluciona, ¿sí? Capaz que le subo la clase y se las dejo grabadas, vemos cómo hacemos. Bueno, gracias. En los finales alguien me pregunta, el final de septiembre es un final, así que estarían todos los temas, ¿sí?
porque hay gente que viene de otras cursadas, o sea, es un final. Los finales se toman los temas en general, no es un final para una cursada en particular. A veces pasa cuando se da un curso de verano, que se pueda llegar, como es un curso del verano, que sean clases súper intensivas y algunos temas, bueno, o sea, es un final tal vez para esa población de estudiantes, pero esto es un final del año, así que no es distinto. Listo, chicos, no hay más Bueno, preguntas. gracias, profe. Hasta la próxima. Hasta la Hasta próxima. luego, profe. Que vaya bien. Chao, buenas noches. Chao, profe.